Tenemos por aquí al doctor César Pineda, profesor universitario de la UNAM y investigador postdoctoral. Doctor, me da mucho gusto saludarlo en esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Adriana, por la invitación y a tu audiencia por escucharnos. Gracias, doctor. Pues preguntarle, porque es importante ver los movimientos políticos que se están gestando previo a las elecciones. Hay pues muchos acercamientos a diferentes corrientes o diferentes partidos, pero desde la derecha y ultraderecha de pronto hemos visto que se están colando personajes pues a un partido o a un movimiento que aparentemente es de izquierda. Preguntarle primero, pues no sé si quiere empezar por el tema incluso de las Fuerzas Armadas, porque el tema lo había planteado también como un riesgo, pues tener un país con militarizado o con la influencia que tienen las Fuerzas Armadas en este momento y que de pronto puedan surgir pues ultraderechas con más fuerza en nuestro país, dado que hay una ola en América Latina también que está tomando impulso. Sí, si me permites muy brevemente explicar una preocupación más estructural que no se alcanza a ver solo desde la coyuntura específicamente en Morena y tampoco incluso desde la militarización impulsada por el presidente López Obrador. Hay que decir que esta preocupación es muy distinta a la que ha planteado las derechas mexicanas, la oposición, el frente opositor, que se aprovecha de cualquier contradicción, error o política de la 4T. La derecha está acostumbrada a montarse, ¿no?, en demandas legítimas del feminismo, del ambientalismo, en este caso de la crítica a la militarización. No es desde ese punto de partida, pero hay un esquema de análisis que podríamos proponer como una preocupación a la audiencia y en general como un debate público, y es que en general los estados del mundo se están orientando hacia mecanismos autoritarios debido al descontrol que ha provocado el neoliberalismo en los últimos 30 y 40 años. Es decir, el crecimiento, digamos, desordenado del mercado, hipertrófico del mercado y de las corporaciones legales e ilegales, es decir, no solo el mercado criminal ha crecido, también el poder de los grandes corporativos y de los grandes multimillonarios que hoy ponen prácticamente de rodillas a los presidentes, es un primer elemento. La desigualdad en el norte y el sur, entre norte y sur mundial, ha provocado pues una migración prácticamente bíblica, ¿no?, de millones de personas que salen de los países del sur, desde África hacia Europa y desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, provocando una migración que está efectivamente provocando problemas en los países del norte. Como última opción, a veces frente a estados en guerra, frente a la desigualdad y las pocas oportunidades que tienen los migrantes, en fin, es un tema estructural. Y finalmente el cambio climático, que va a provocar cada vez más desorden y también cada vez más migración. En ese contexto, los votantes en muchas partes del mundo, los votantes también más conservadores, se están orientando a soluciones de fuerza, de mano dura. Es decir, estamos teniendo sociedades cada vez más desordenadas, cada vez más violentas, cada vez con problemas de regulación muy importante frente a los grandes capitales, frente al capital criminal, frente a las necesidades sociales, y por tanto ciertos votantes están orientándose frente a discursos pues que ofrecen, como en el caso de El Salvador, una solución a la violencia, a la seguridad, a la violencia social, mecanismos de mano dura, violadores de los derechos humanos, violatorios de las leyes. Entonces, en ese contexto, orientar a México, y México es parte también de ese proceso, hay que considerar en el mediano plazo que la militarización provocada e iniciada por los gobiernos de derecha que hoy critican a la 4T, fueron ellos quienes empezaron el proceso de militarización, se debe también a un proceso de cada vez más un fallo estructural del Estado que no puede cubrir las funciones de seguridad pública si no es de la mano del ejército. Adicionalmente, la Cuarta Transformación ha llevado al ejército a un papel no solo en tareas de seguridad, sino en tareas administrativas, en tareas de constructoras. Hay quien dice, bueno, en otros países el ejército tiene tareas de construcción, esto es cierto, pero bueno, en otros países no tenemos al ejército infiltrado por el narcotráfico, como ha demostrado el caso Ayotzinapa. Entonces, en este contexto general, es peligroso orientar el país a una dependencia
del funcionamiento del ejército para cumplir las funciones normales del Estado. Y se entiende que el argumento del presidente en el sentido de que mientras él permanezca no habrá decisiones autoritarias, pero el problema es no solo en 2024, sino quizá más adelante, en 2030, si llegara a perder el poder algún presidente progresista o presidenta progresista y cayera en manos un Estado militarizado, con un ejército con muchas más funciones, con muchos más recursos, con mucho más poder en las tareas gubernativas cotidianas, ¿qué va a suceder cuando un personaje de derechas o de extremas derechas pudiera ocupar el poder? Y esta tendencia es sumamente peligrosa y aunque anuncia un futuro que parece muy lejano, es un futuro que se enmarca en esta tendencia estructural que intenté explicar muy rápidamente. Doctor, parece que de pronto nos cuesta un poco de trabajo como ver a un largo plazo. Justamente creo que los ojos de la mayoría están puestos en el 24 y quizá de pronto despreciamos por ejemplo, hoy que salieron estas encuestas en el Universal, que en Verástegui tiene creo que un 4%, Samuel García está en el lugar que sigue con un 6%, pero finalmente ese 4% ya representa a una ultraderecha abierta. Y quizá pensando, hace algunas semanas me comentaba el doctor Bernardo Barranco que esta elección le serviría, en el caso, por ejemplo, de Verástegui, porque son intereses los que están detrás de este personaje, que le serviría quizá para medir cómo están los ánimos, porque vimos a una Lili Telles que se tuvo que echar para atrás de la Carta Madrid, porque quizá pues todavía esa circunstancia causaba de manera tan abierta mucho ruido en nuestro país, pero si ya vemos a un personaje como Verástegui que está pues avanzando con ciertos pasos y quizá ni logre juntar las firmas, no lo sabemos, pero hacia el 2030, como ya bien mencionaba, ¿qué sucedería con un país en esas circunstancias? Digamos, ve el riesgo de que haya un efecto Milei, hay un desencanto de los partidos, ¿no? Y también, pues esto que menciona incluso de algunas cuestiones que ya el neoliberalismo pues ya no está quizá siendo sostenible de ninguna manera, y cómo la ultraderecha está tomando esas emociones más básicas, ¿no? Vemos, no sé si la migración específicamente en ciertos países como en España, y aquí pues una cuestión de seguridad. No sé cómo le ve posibilidades en 2030 de que realmente pudiera haber un efecto Milei o incluso antes en el Congreso. Por supuesto, este es el peligro de que no se alcanza a ver, de que el sistema de partidos tal y como lo conocíamos, en realidad está descomponiéndose y dejando de existir. Se está formando un nuevo régimen. En efecto, la cuarta transformación sí provocó, incluso algunos otros politólogos hablan de una segunda transición, porque en realidad la primera pues fue, digamos, cupular, elitista, una transición de terciopelo entre el PRIAN. Es decir, que no provocó un cambio estructural en el régimen político, sino un traslado muy suave de poder, que prácticamente fue la estrategia de que todo cambie para que todo siga igual. Y en ese sentido, esta segunda transición, la de 2018, está provocando el reagrupamiento total de las fuerzas políticas, que implicaría también la crisis del Partido Acción Nacional, que siempre había representado a la derecha extrema, una derecha institucionalizada dentro del Partido Acción Nacional y que hoy no se ve representada por diversos factores, no solo por la candidatura de Xóchitl Gálvez, sino también porque el Partido Acción Nacional, frente a su crisis de liderazgo, sus divisiones internas, la crisis de poder que se generó después de 2 presidencias a su cargo, ha generado cierta diáspora de las fuerzas conservadoras. Este es el posible germen, solo es una posibilidad potencialmente de que una nueva forma de agrupación, tanto en todos los partidos como al interior de las derechas, es decir, que la derecha sí se escinda en dos, una con extrema derecha, y no solo a través de la expresión del personaje que los aglutinaría, que sí podría ser Verástegui, sino a través de, digamos, las posiciones extremas que está tomando un segmento de su electorado que es cada vez más antimigrante, es cada vez más antifeminista. Esto es por también el contexto de una potente movilización de las mujeres exigiendo cada vez más derechos, una reacción conservadora frente a los avances de la agenda
de la diversidad sexual y, por supuesto, el advenimiento del progresismo de la 4T al poder. Frente a ese contexto, no es solo que haya un personaje nuevo, con claros intereses detrás los republicanos estadounidenses y el propio expresidente Trump, sino también que una parte del electorado está reaccionando de manera extrema a estos pequeños y suaves avances progresistas de la 4T y, por supuesto, reaccionando frente a una nueva cultura demandada por las mujeres, por la diversidad sexual, por varios sectores que están avanzando en sus derechos. Este es digamos, el germen de posibilidad de una extrema derecha en México, que recompondría también a las fuerzas políticas y al sistema político mexicano. Doctor, ahora viene la pregunta del millón, porque por aquí nos preguntan justamente cómo se puede evitar, porque estábamos platicando, bueno, la conferencia mañanera tiene, pues creo que para estudiar, no sé, y muchos doctorados. Hay muchas cosas que hablar de la conferencia mañanera, pero ha sido pues, la herramienta o la principal herramienta del presidente para poder gobernar, porque por todos estos intereses. No sé incluso qué va a pasar después en los próximos sexenios, si va a generarse no sé si lo ve con Sheinbaum, una dinámica similar. Y pues es que esa pregunta de cómo se puede frenar, pues está muy vinculada al ser crítico, analítico de los procesos políticos, pero ¿cómo le podríamos hacer en términos prácticos, doctor? Bueno, primero decir, o es lo que creo he evaluado, que bueno, las derechas no son un punto de partida, ni el voto por las derechas son un punto de partida para poder equilibrar. Este sí sería un voto regresivo, porque las fuerzas que representa el frente opositor son simplemente las que llevaron al desastre al país, que no lo que han reconocido en estos 5 años. Esa alternativa no me parece viable. Me parece un poco más viable que las izquierdas, tanto dentro de Morena como fuera de ella, puedan reorganizar y replantear un esquema de demanda a los liderazgos, en este caso al de Sheinbaum, que será muy probablemente o potencialmente la nueva presidenta de México, para hacer un viraje en este tema. Hay muchos temas en los que la Cuarta Transformación ha avanzado positivamente. Hay un par de textos que he publicado al respecto donde evalúo pues positivamente lo que se tiene que evaluar positivamente, más allá de las posturas críticas que uno puede tener frente a este gobierno, hay que reconocer ciertos avances. No me refiero ahora a ellos por falta de tiempo, pero el tema de la militarización no es un tema que la izquierda puede considerar un tema progresista, un tema donde se pueda pensar que es un avance, es un tema regresivo. Es un tema, además de una demanda histórica de la izquierda, que había luchado contra la impunidad del ejército, un ejército que no ha sido reformado, un ejército que no ha sido castigado por los crímenes del pasado, en las masacres del pasado, y un ejército que hoy sigue siendo un poco transparente y opaco en sus vínculos con el crimen organizado. Estas tres características nos tienen que llevar a negar, por supuesto, el discurso de que es un ejército del pueblo y que es un ejército distinto. Es un ejército que ha realizado tareas de contrainsurgencia contra los movimientos sociales y es un ejército que debería cambiar. En este tema, me parece que la presidencia se equivoca al mantener al ejército tal y como lo encontró en 2018. Esto no avanza en una cuarta transformación. Bueno, pues habría que transformar también al ejército. Y en ese sentido yo creo que cada vez más hay que hacer la presión dentro y fuera de las izquierdas a las izquierdas mismas o a los progresismos. Hay un debate sobre si esta cuarta transformación realmente tiene una plataforma y un programa de izquierda, y en ese punto me parece significativo decir que hay que señalar el peligro que representa la candidatura de Harfuch, el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, porque sería una mancuerna que cerraría la pinza desde la militarización federal a un posible candidato, porque hay que reconocer que la Ciudad de México es la perfecta plataforma para una posible candidatura presidencial. Es decir, que desde la Ciudad de México se lanzara y gravemente y contradictoriamente desde el Partido Progresista a un policía a la presidencia. Esto sería muy grave porque tendríamos esta lógica policíaco-militar en un estado cada vez más débil y más dependiente de los militares.
pensando precisamente en la larga duración, podríamos decir que hay una tendencia general del Estado mexicano a depender de los militares, por lo cual un peligro mucho más grave y más allá de las posiciones o lo que se puede pensar de si es un candidato idóneo o no, o si hay otras candidaturas más legítimas desde la izquierda, el peligro que representa una mentalidad policíaca gobernando. Si uno lo escucha al propio precandidato Harfuch, habla de los malos que le hacen daño al país. Perdón, pero no necesitamos ser gobernados por una mentalidad de policías y ladrones. Los problemas de la ciudad y los problemas del país no se resuelven solo con una mentalidad de corte policial. Doctor, en esto que mencionas justamente sobre este perfil Harfuch y pues quizá de las figuras más importantes respaldando lo que es Claudia Sheinbaum y también estas reuniones y ella misma lo ha dicho en estos últimos días que, bueno, están aceptando a todo mundo porque están buscando en este plan C que propuso el presidente, pues conformar esta mayoría calificada en el Congreso. Pero vemos ya de pronto reuniones dentro o encuentros con partidos como el Encuentro Social, o vemos a personajes muy polémicos como Jorge Carlos Ramírez Marín, funcionario, exfuncionario de Peña Nieto, y digo, por el Partido Verde, pero de cualquier manera, en una circunstancia en la que el pragmatismo pues estará superando la ideología, ¿eso en algún momento considera que pesará para el avance de la derecha y de la ultraderecha en el país? Sí, hay que aclarar que la crítica a estos saltimbanquis, esos, como les dicen coloquialmente, chapulines de un partido a otro, no es solo una crítica ética o moral sobre el purismo de una trayectoria de izquierda para poder participar en la Cuarta Transformación. Primero hay que decir que es una estrategia que también ha sido ineficaz en muchos casos. Y contraproducente. Bueno, tú misma has mencionado a Lili Telles, pero tenemos la candidatura de Clara Luz en Nuevo León, que terminó en un desastre de votación precisamente por sus vínculos, por Dios, con una secta de trata, es decir, con personajes muy oscuros, donde uno diría, más allá de si tienen una plataforma de izquierda o tienen una trayectoria de izquierda, bueno, al menos que no estén vinculados al crimen organizado, ¿verdad? Como fue en ese caso. Tenemos no, en San Luis Potosí también hay. Podemos seguir con muchos candidatos. Hay que recordar lo que sucedió en la Ciudad de México, ¿no? Cuando muchos alertamos en 2012 sobre el peligro que representaba Mancera, que no solo representó una traición al movimiento obradorista, sino que gobernó precisamente con mente empresarial, con mente policíaco, con mano dura, es decir, corriéndose totalmente a la derecha esta ciudad, que había sido ganada por la izquierda y por los votos de la izquierda. Entonces, tenemos primero una secuencia pues, de muchos resultados que no son tan estratégicos y que no nos hablan de simplemente sumar frente al peligro de la derecha, porque no se puede combatir a la derecha aliándote con la derecha. Eso es como un poco contradictorio. Este es un primer punto. Pero el segundo sí es que desdibuja la plataforma, que de por sí no es muy radical, muy convincente como una plataforma de izquierda, pero la desdibuja. Es decir, una crítica que se ha hecho, y algunos hemos hecho a Xóchitl Gálvez, es su posición que formalmente es progresista, pero que tiene una posición no solo dubitativa en torno, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre el aborto, y que hoy duda, pues representando obviamente a fuerzas que no están de acuerdo, que son los partidos que la apoyan. Pero si la fuerza también progresista se alía con las derechas, pues queda en cuestionamiento qué tanto esta misma fuerza va a defender los derechos de las mujeres, qué tanto compromete una agenda legislativa, qué tanto esas fuerzas van a tener posiciones reales de poder, qué tanto en el Congreso se puede confiar, como también ha sido contraproducente muchas veces, en legisladores que al final pues se van con los partidos de derechas. Entonces, digamos que cuestiona la plataforma misma de una candidatura que hay que reconocer viene desde la izquierda estudiantil, es decir, Claudia Sheinbaum pertenece a una corriente estudiantil de izquierda, con una larga trayectoria de izquierda y que es contradictorio, insisto, no moralmente, sino estratégicamente y también frente a los votantes, a quién se está dirigiendo y a qué votantes quieren.
Y si se va a perder a los votantes progresistas y de la izquierda histórica por asumir la pequeña franja de votación que tiene la derecha evangélica en este país, bueno, esa ecuación es la que tiene que hacer la Cuarta Transformación, Morena, la propia candidata Sheinbaum, a quien dirigen su propia campaña. Y pues algunos pensamos que hay que consolidar y afirmar a la izquierda histórica, al progresismo y a los votantes que quieren realmente una transformación de este país y no a las derechas extremas o incluso conservadoras y religiosas. Doctor, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted y si le parece, quedamos para otro día. Nos gustaría justamente que nos compartiera de esos artículos, digo, lo podemos compartir también por Twitter y por redes sociales para quien los quiera leer, pero también en este espacio quizá ver con más detalle esos avances de los que nos habla y quizá los retos que quedarían pues para el próximo sexenio, que seguramente pues por la diferencia abismal que hay ahí, pues prácticamente sería Sheinbaum, pero si le parece, quedamos para próximos días. Con todo gusto y compartir con ustedes, contigo y con tu audiencia, estos artículos y más reflexiones sobre Ayotzinapa, sobre lo que está sucediendo, sobre la izquierda en general y pensar, ver si estos trabajos y estas reflexiones que se hacen, pues ayudan precisamente a consolidar un polo de izquierda, un polo de los movimientos, de las clases subalternas, antes que consolidar un proceso y un camino a la militarización. Perfecto, claro que sí, doctor. Le mando un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Adriana. Gracias al doctor César Pineda. Siempre muy interesante hablar, sobre todo si es la perspectiva de izquierda. O sea, yo creo que hay que ser también críticos de muchos procesos que están pasando y la verdad es que es muy agudo el análisis del doctor César Pineda. Me parece que es muy valioso. Están ustedes pues en el derecho de no estar de acuerdo. Veo por acá algunos comentarios que pues hay algunas críticas que no les late mucho, pero creo que es importante escuchar. Ya hay un personaje, el ejemplo claro es de lo que pasó con Lili Telles, y creo que, pues no sé si se está adelantando mucho en ese proceso también Claudia Sheinbaum, pero sí preocupan algunos personajes. En el caso de Sacil de León, por ejemplo, es una de las aspirantes que desde el Partido Verde, pero además también exfuncionaria señalada de corrupción en el caso de la gestión de Manuel Velasco, pero tiene un montón de fotografías con Eduardo Verástegui y ahora ya las borró, ya la cachamos que ya las borró, pero en el perfil de Eduardo Verástegui ahí siguen. ¿Cómo vamos a garantizar, cómo se va a garantizar el gobierno desde la izquierda, pues con este tipo de personajes y realmente van a funcionar en este plan C, en un congreso con mayoría calificada, si van a cambiarse de partido como lo hizo Lili Telles? Creo que sí hay que reflexionar de manera un poco más profunda porque lo que hemos alertado, y yo firmé una carta que empezaron a difundir en change.org, tanto Temoris Greco como Daniela Pastrana y la doctora Leticia Chelius, porque me parece que no es quitarle sus derechos políticos en lo absoluto, porque por ahí había una crítica, pero para la izquierda creo que el perfil de Harfuch definitivamente no va. O sea, me parece impensable y me parece una ofensa a la sociedad el que se pretenda un personaje que ni siquiera pudo pronunciarse el día 2 de octubre del 68, o sea, por el 68, por la matanza en el 68, este pasado 2 de octubre ni siquiera se pronunció, como nunca lo ha hecho, precisamente por los antecedentes familiares. Sabemos que él no es responsable, pero por supuesto que puede reivindicarse. El punto es que eso es lo que no sabemos. Lo que no hemos escuchado, no hay un proyecto tampoco claro, no sabemos pues más que lo que vimos en la Ciudad de México en cuanto a la represión de algunas manifestaciones. Los índices de seguridad, incluso también valdría la pena ver cuál es el papel que hizo Clara Brugada en Iztapalapa en términos de seguridad, para que los índices en la Ciudad de México también se vieran beneficiados en el caso de las cifras que presume Omar García Harfuch. Yo no estoy diciendo que no haya hecho un buen papel en materia de seguridad, pero evidentemente para ser jefe de gobierno hay otras cualidades humanistas, como el propio presidente López Obrador ha insistido. Entonces, desde esa perspectiva o desde esa óptica del obradorismo, creo que
un perfil como el de Omar García Harfuch simplemente pues no va.